¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Guillermo, a Roberto por hacernos el pie aquí. Así que muchísimas gracias. Estamos con 23 grados en este momento, de temperatura 21,6 minutos. Benigno López, ministro de Hacienda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto estar contigo y compartir con tu audiencia. Gracias por venir, Sique. Por favor. Supongo que deben estar ustedes todos hartos de estar visitando los medios. Y más o menos, pero no tanto al final, porque tenemos que explicar también, ¿verdad? Y en la manera que podamos explicar y que seamos claros, entonces la gente se siente también un poco tranquila y sabe lo que puede esperar de una situación absolutamente imprevista, desconocida como esta. Entonces, cuando estamos un poco cansados, tenemos que volver a pensar que nos debemos a la gente y dar explicaciones que les puedan servir para tomar sus decisiones. También estamos en un tema absolutamente nuevo. Como yo suelo decir, no hay un PhD de coronavirus para que nos venga a explicar qué hay que hacer. Y nos estamos yendo paso a paso de una manera que nosotros creemos que es sensata y responsable dentro de las posibilidades que tiene el Estado para responder ante esta situación. Correcto, porque de eso vamos a hablar, Benigno. Bueno, yo te quiero contar mi enfoque y después te planteo mis temas. O sea, Okay. Pero vamos a hacerlo uno por bloque, así que tranquilo para que vos puedas explicar bien. Yo el viernes estuve explicando un concepto, amigos, amigas, que el ministro sabe perfectamente, pero si vos no viste el viernes, porque desde ahí salen las preguntas que yo quiero hacerle al ministro de Hacienda. Nosotros tenemos una sociedad que tiene un gran porcentaje de gente que estaba en la pobreza. Durante los últimos 18 años, yo diría, hicimos bien las tareas, relativamente bien las tareas macroeconómicas, etcétera, y hemos permitido que un número muy importante de paraguayos salga de la línea de pobreza e ingrese a la clase media. Esto tiene una importancia económica superlativa, estimados amigos, porque en todas las economías del mundo, el grupo económico que genera demanda y por tanto es el motor de la economía, es la clase media. La clase media es la generadora por excelencia de demanda y por tanto la que pide la tele, el auto, la casa, la que pide la pileta, la que pide el restaurante, la comida, la fiesta, es la clase media. Y los países se mueven en base al impulso de la clase media. Ahora tenemos con el tema coronavirus, estimado amigo, una hecatombe económica mundial. La movilidad social puede lamentablemente revertirse, en vez de ser ascendente, convertirse en descendente. Y depende de cómo hagamos las cosas para que el proceso sea controlado, limitado y además después revertido. Así que, sin más trámite, mi querido Benigno, hay un cronograma ahora que es condicional, la cuarentena inteligente. Tenemos hasta julio, es decir, procesos que van hasta julio, ¿verdad? Si todo va bien, probablemente en agosto podamos decir que una mayor parte del aparato productivo del Paraguay está funcionando. Algunos no, eventos, hotelería, pero en general. Así que te pregunto si los recursos ya obtenidos, que estuvimos hablando la vez pasada, y lo explicaste muy bien, con este nuevo cronograma que tenés desde el gobierno,
¿Te son suficientes o van a tener que pedir más? Mira, poniendo en contexto, compartiendo lo que vos decís, se han hecho muy bien las cosas los últimos 18, 15 años, por decir un número, que motivó justamente que se duplique la clase media, ¿verdad? Que hayan salido muchos paraguayos y paraguayas de la clase de los más vulnerables y que se duplique la clase media, que es la gente que demanda no solo los servicios, no solo los bienes, sino también que demanda la calidad en la gestión pública, ¿verdad? Por eso estamos viendo hoy que el paraguayo es mucho más exigente porque ya no está más en la línea de la pobreza, sino está mucho en la clase media y no se contenta con algo que no sea relativamente bueno. Decirte que no va a pasar nada de acá hasta en esta pandemia es mentirte a vos y mentirle a la gente. Es un golpe económico muy grande, algo nunca visto. Ya se está comparando con la crisis del 30, de 1930, y probablemente sea inclusive peor que las guerras, de las dos guerras mundiales, ¿verdad? Porque esto afecta a todos y a todas sin distinción, donde todo el aparato productivo está parado, hay problemas de oferta, hay problemas de demanda. Entonces, nuestro objetivo, ¿qué es? O sea, ¿cuál fue? Pero primero, ante la sugerencia, decisión, estudio, análisis del Ministerio de Salud, donde dice si queremos parar la curva, si le queremos dar el martillazo a la curva, tenemos que hacer una cuarentena, y la cuarentena empezó siendo medio flexible y después ya fue casi total. Y eso implica un efecto importante en la economía, razón por la cual para ese problema nosotros diseñamos un plan que fue el que aprobamos a fines de marzo, ¿verdad? Ese plan que tiene lo básico para fomentar y fortalecer el sistema de salud pública por un lado, tiene también componentes importantes en el sector social, en el sector del empleo y en la cadena de pagos. Si vos ves los programas que tiene la ley, todos están en funcionamiento hoy, todos están cumplidos, empezaron a moverse, generamos los recursos, pudimos asegurar casi $1.000 millones del mercado internacional para servicio de la línea de crédito, ¿verdad? Estamos trabajando en el resto de la línea de crédito, pero no creemos que tengamos problemas en conseguirlos. Eso está destinado, mientras tanto hicimos un crédito puente con el Banco Central, y destinamos ya recursos a casi alrededor de $450 millones a lo que es el plan, en lo que va a el Ministerio de Salud, $100 millones, la contención social, 240 aproximadamente. Todos los programas están funcionando, no solo Pitibó, que Pitibó resultó ser un programa, por llamarlo así, exitoso, ¿verdad? Ha llegado a más de 1.100.000 paraguayos. También hemos transferido $100 millones a IPS, hemos capitalizado algunas de las entidades que establecía la ley, no hemos usado para el pago de los gastos corrientes de marzo, no se usó, pudimos financiar con los recursos tributarios del medio mes que funcionó. Y todos esos programas están funcionando. ¿Es suficiente para lo que se viene? No es suficiente. Requerimos un plan de reactivación importante donde tenemos que centrarnos mucho en el mantenimiento del empleo, ¿verdad? Y en políticas que permitan que le llegue algún tipo de asistencia crediticia a través de la banca pública, y vamos a necesitar seguramente más recursos para financiar eso. Estamos analizando si vamos a necesitar todavía pagos adicionales a Pitibó, ¿verdad? No tenemos todavía seguro cómo sería, vamos a ver mucho, va a implicar mucho las necesidades financieras de cómo se va desarrollando la cuarentena inteligente. Si la cuarentena inteligente genera recursos de manera importante, seguramente las necesidades van a ser menores, pero sí, en líneas generales, un nuevo plan puede necesitar mayores recursos financieros, ¿verdad? Y ahí nosotros estamos haciendo también, utilizando la fortaleza que tenemos, ¿verdad? Habrás visto que todo este mes se discutió mucho si podíamos nosotros hacer, tirar el dinero vía helicóptero, como lo llaman en Estados Unidos, y hacer una expansión monetaria importante a través del uso permanente de las reservas internacionales. Nosotros vimos que no es un camino que tenemos que seguir. Justamente esos indicadores nos van a servir, como dijiste al comienzo, para poder salir más rápido después, cuando empecemos a salir, y para que en el proceso de salida podamos ir recuperando todo lo que vayan cayendo, ¿verdad? O sea, algunas empresas caerán, habrá un poco de desempleo,
pero la idea es recuperarlo cuanto antes en el camino de la reactivación y ese plan seguramente va a estar listo en la próxima semana. La próxima semana. A más tardar en 15 días. Vamos a presentar ese plan que va a tener también un condimento importante de todos los sectores, pensando que la curva está de alguna manera sostenida, manejada, controlada. A donde yo voy es porque el Pitiguó y el Ñangarecó son programas. El Pitiguó para el enorme porcentaje de trabajo informal, ¿verdad? Sí. Y los recursos, a ver cómo decirlo, te llenan la ladera, pero no era lo que vos estabas obteniendo en términos generales. Digo, hay por supuesto un porcentaje de gente del Pitiguó que está satisfecha, pero hay un porcentaje que lograba más que eso, sí, y que ahora quedó en... Sí. Y aparte están los propios agentes de clase media. Sí. Si vos mirás la composición social del Pitiguó, es el informal que está, digamos, en la base de la pirámide, lo mismo que Ñangarecó. Entonces, la pregunta es, ¿y las clases medias? Y la clase media yo creo que va a estar contenida de alguna manera por el Pitiguó también, porque también es para las pymes, esto es transversal, esto no es solamente para el más vulnerable, sino para todo aquel que se quedó sin trabajo y que no está en IPS y que no tiene una jubilación. Pero nosotros creemos que uno de los sectores importantes es justamente el sector de pymes, de pequeñas y medianas industrias, y estamos trabajando muy fuerte en el componente del fortalecimiento de las líneas de crédito, ¿verdad? A través del FOGAPI, el Fondo de Garantía por un lado, y de la fiducia que la ley nos autorizó por el otro. Y además estamos tratando de generar recursos adicionales a través de una modificación en la ley. Hay un proyecto de ley que se trabajó en la Cámara de Diputados que tiene media sanción. De FOGAPI estamos hablando. De FOGAPI, que permite llegar a 300 espera, porque ahí me vas a entrar en mi segundo tema que no quiero que agotes ahora. Okay. Entonces, espera, te resitúo la cosa. Sí. ¿Cuántos recursos más están calculando ustedes? ¿Para FOGAPI o para el segundo, para el plan? Para la segunda parte. Va a depender mucho de las proyecciones que tengamos con respecto a cómo va funcionando la cuarentena inteligente. ¿Vos te acordás de aquella conversación, sí, Carapé, que tuvimos ahí en la entrada, verdad? Sí. Que yo les chismoseé a ustedes, estimados amigos, que habíamos hablado ahí en la puerta con el ministro. Y yo le había tirado una cifra que él se cayó sentado. Le dije yo, 6.000 millones necesitamos. Y él me dijo, primero que estás loco, ¿dónde querés que saque? Y segundo, 4.500 a lo mejor. ¿Está todavía en eso? No, lo que yo dije es que 4.500 más o menos lo que perdemos por mes, que estamos cerrados la economía, ¿verdad? Y vamos a ver cuánto necesitamos y yo creo que eso se va a necesitar en el tiempo, no todo es una. O sea, si hacemos los programas van a ser de 6 a 18 meses más o menos. Y en el tiempo probablemente necesitemos una suma importante, pero no creo que lleguemos a tanto porque no tenemos la capacidad de generar eso, ¿verdad? Entonces, vamos colocando bonos. Ni colocando bonos. Y colocando bonos vamos a tener que establecer alguna medida también ya importante para el repago, ¿verdad? Colocar bonos en la medida que vos tengas el déficit fiscal dentro de los límites razonables y la posibilidad del pago de los intereses también es una alternativa. Probablemente el mercado esté mejor los próximos meses. Pero vamos a mirar, yo no quiero asustar a la gente que vamos a necesitar 4.000 millones de dólares. Mucho viene de ahí, ese número viene dando vuelta en toda la opinión pública de la idea que tienen algunos economistas muy buenos y muy preocupados por la situación de financiar vía Itaipú. Entonces, ¿cuánto puede sacar por Itaipú? 5.000 millones de dólares. Entonces, eso es más o menos lo que creen que necesitaríamos. Pero nosotros no tenemos un número de esa naturaleza todavía cerrado ni tan grande. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, Benigno, porque sinceramente no quiero meter Itaipú en nuestra conversación, sí, porque eso pues depende, sí, de un ok de Brasil que no podemos garantizar ni nada que, sí, se le parezca. Entonces, cuando yo te hago la pregunta, digo, nuestra capacidad solo, sin Itaipú, la capacidad de la República del Paraguay de obtener recursos que eventualmente sean necesarios. Nosotros tenemos la capacidad de obtener 4 o 6.000 millones de dólares en el mercado, podemos conseguir las binacionales, de las bilaterales también. O sea, la capacidad para acceder al mercado, la nuestra, yo creo que ha demostrado que está intacta. Hemos tenido la suerte de poder asegurar el financiamiento de nuestro plan de emergencia la semana pasada.
Y si necesitamos volver al mercado, tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de hacerlo. Si vos te acordás de esa emisión, ofertamos 1.000 millones y tuvimos oferta de 7.300. O sea, interés por los bonos paraguayos hay, y lo que le capta la atención es justamente haber sido responsable, seguir siendo responsable y sensato en las políticas y tener un plan para el día después que implica mucho de las reformas necesarias estructurales que son las claves para un futuro mejor. Bueno, sabes que yo tenía un 2, 3 que te conté Claro. afuera, pero quiero, entonces ahora ya me estás enganchando con el tema 3, pero que tiene que ver con esto, ¿verdad? Que es el tema de, cómo amortizamos la deuda que tengamos que contraer a raíz de esto, sea el número que sea, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer, hipotéticamente, de aquí a diciembre, 4.000 millones. ¿Eso no se puede amortizar sin arreglar el Estado, Benigno? No, yo creo que para poder tener el éxito en esa emisión vamos a tener que presentar ya no la propuesta que le dijimos hace una semana, sino ya los planes concretos de la reforma, ¿verdad? Para que el inversor confíe en que va a poder recuperar sus recursos, ¿verdad? Yo creo que tenemos la posibilidad de convencer, tenemos la posibilidad de contraer esas deudas, pero hay que ser cautos en eso. Vamos a seguir mirando los números. Yo no creo que de primera, de una, necesitemos 4.000. Podemos hacer en el plazo también si ese resulta que es el número necesario, ¿verdad? Pero el mercado está abierto para nosotros y las multilaterales también, lo que es una buena noticia en caso que necesitemos financiarnos. Lo que pasa, Benigno, es que vos te encontrás, digamos, hoy es 3 de mayo, ¿verdad? 3 de mayo, 3. Sí. Bueno, resulta que vos ya pagaste un mes de Ñangarecó, tengo entendido que estás liquidando el primer mes de Putibó, y sin embargo la economía, aunque se empiece a abrir, digamos, está todavía en una fase totalmente recesiva. Y yo creo que eso por lo menos hasta fin de mayo vas a tener. O sea, ahí ya tenés 2 programas que tenés que poner otra vez la guita, ¿verdad? Sí. Y además de lo que yo te estoy reclamando, que es el tipo que ganaba 6 millones, Benigno, el que ganaba 6 millones. Y el que ganaba 6 millones, nosotros no tenemos un seguro de desempleo. O sea, nosotros estamos viendo hoy toda la falencia que tiene el Estado para tener una contención social a la persona que se queda sin trabajo formal, ¿verdad? Muchos le reclaman a IPS el pago, pero IPS no tiene esa atribución, no, esa función. Ahora se le incluyó en la ley de emergencia un aporte al sector formal, pero en realidad IPS te da 2 servicios, su jubilación y salud. Sí. No te da un servicio de desempleo, no te da un seguro de desempleo y te da sí una protección cuando vos estás enfermo. Pero además que eso no es IPS. Entonces hoy vemos que no tenemos ese mecanismo donde una persona pueda asegurar cierto nivel salarial en caso de que se quede sin empleo. Y eso seguramente vamos a tener que ir formándolo para el futuro. Aquella persona que ganaba, que es la actual, o sea, la gente ganaba ese nivel en el mercado informal, en su actividad diaria, en todas las cosas que se cortaron, va a tener que seguir esperando esta ayuda nuestra que va a venir a través de este programa. No podemos tener un programa mayor. Claro, va a ser el Putibó. El Putibó podría prorrogarse por un mes más de acuerdo a los recursos y al uso de los mismos, ¿verdad? Claro, y hoy tenés recursos para... Hoy tengo recursos para un pago más. Y va a depender, va a depender, vamos a tener que llegar a la, o sea, cuando llevemos a la ley vamos a saber si vamos a necesitar más, porque la ley también me limita a 2. Nosotros pensamos abril y mayo, ¿verdad? Entonces, si necesitamos un mes más, vamos a tener que recurrir también a la autorización legal para eso. Correcto. Voy al tema IPS un ratito, Sí. por el tema de... yo entiendo perfectamente lo que acabas de decir en términos de, bueno, esta era la función del IPS, eso se creó para esto, ¿verdad? Muy bien, pero pasó esta catástrofe y entonces hay que abrir el tema como se está abriendo, ¿verdad? Sí. La objeción que yo te planteo es que el formal que estaba en IPS, empleado, no cuenta propista, que ganaba 6 millones. Estoy poniendo 6 millones arbitrariamente, puede ser 10, puede ser 5, o sea, el clase media. Ese Benigno, perdóname, se quedó en bola. O sea, porque su empresa se cerró, él no es cuenta propista, él es empleado, tiene una capacidad por la cual se le está pagando eso, pero se quedó en pelota. No se quedó en pelota porque si está dentro de los límites de IPS le va a poder pagar un adicional parecido al de Petibó. Y si está desempleado y dice que está despedido, va a poder cobrar Petibó. O sea, él no se queda sin cobrar. Sí, ¿verdad? pero... no va a cobrar 6 millones. Eso es lo que va a cobrar 548.000 como todos. Ese monto adicional es el que no tenemos nosotros la forma de generar ese tipo de
de asistencia, por decirlo de una manera, ¿verdad? Dentro del plan estamos buscando qué podemos hacer, pero no tenemos muchas herramientas para eso. Pero ahí yo voy al punto, pues, Benigno, y a ver, a la conceptualización del principio. Si nosotros liquidamos la capacidad de regenerar la demanda para septiembre, octubre, diciembre, entonces vamos a caer mal parados, no vamos a caer bien parados, ¿entendés? Y esa es la parte que me está preocupando del esquema. Sí, los sectores menos favorecidos, correcto, nada que objetar, es más, no estoy objetando. Pero el motor de la economía, a ver si me voy a no, poner... entiendo la pregunta y la respuesta es hasta ahora, hasta que encontremos una salida en un marco de una ley de emergencia 2 para sostener ese tipo de ingresos, ¿verdad? Y ese plan que se va a presentar esta semana o dentro de 15 días, o sea, entre hoy y 15 días, ¿es el plan de emergencia 2? Sí, un plan de reactivación en realidad, y ahí entran todos estos programas, ¿verdad? O sea, entra más apoyo a las pymes, más apoyo al sector del empleo, más inversión pública para mover la economía a través de las inversiones. Hoy justamente en tu diario Carlos Fernández hace un análisis muy bueno de la situación, donde señala que entre agosto y febrero, de agosto del año pasado y febrero de este año, antes del coronavirus, veníamos a un crecimiento por encima de lo esperado, 4.7. O sea, Paraguay tiene los fundamentos para recuperarse, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que va a depender mucho de esto, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que ir yendo paso a paso para ir sumando gente y sumando soluciones, ¿verdad? Ahora el objetivo es pasar este tema de la cuestión sanitaria, empezar a ver cómo se mueve la economía, y ahí el equipo de Hacienda, que yo te puedo decir que es de primer mundo, ¿verdad? Yo estoy gratamente sorprendido con la gente con la que trabajo. Seguramente alguna propuesta va a tener para resolver algunos de los problemas que estamos hablando. Pero hasta ahora, de darle un soporte al que gana 6 millones, nuestro país no tiene un seguro de desempleo. No, incluso yo no te estoy, a ver si no, porque yo tampoco quiero que me malinterprete, pues yo, la idea nomás, Benigno, es que el tipo estaba ganando 6 millones y vos le estás dando 500.000, convengamos que es catastrófico para su familia. Y la idea va a ser justamente recuperar los empleos, ¿verdad? En el tiempo más corto posible, y generar esa dinámica. Por eso es importante que la cuarentena funcione, ¿verdad? Para no volver atrás. Categórico. Ahora, el problema está en que nosotros tenemos muchos sectores que no dependen solamente de la demanda interna, sobre todo en la cuestión de servicios. Voy a listar algunos. Eventos, por ejemplo, Benigno. Eso, discúlpame, yo a la gente de eventos le digo, si ustedes están esperando que esto se reactive en agosto, están muy equivocados. Turismo, restaurantes. Yo creo que esa demanda está caída, pero a un plazo medio, no a un plazo corto. Y yo pienso que esos son sectores que van a ser los últimos en poder recuperarse, ¿verdad? Y van a ser los primeros en nuestra lista de cómo poder ayudarlos, ¿verdad? Pues son los que más van a tardar. Pero también va a que ver si ese mercado va a estar el día de mañana, ¿verdad? O sea, muchas cosas hay que analizar en este desafío tan enorme que es prever las consecuencias de la pandemia, ¿verdad? Es algo que no se vio nunca. Claro, pero digamos, ¿hay alguien estudiando el tema de qué mercados van a estar? Porque, o sea, hay gente estudiando en Hacienda, estudiando toda esta alternativa. Claro, porque voy a ponerte el caso de hotelería porque familiarmente me toca más de cerca y conozco algún chiqui más, ¿verdad? Nomás lo que digo es, sí, se están empezando a vislumbrar elementos de optimismo, pero para febrero del año que viene. Entonces vos tenés acá una cantidad de meses en silencio total, donde no va a haber demanda ni interna ni externa. Y la interna chiquitita, alguna otra cuestión que genere el Estado. Son esos sectores que señalaste son los más complicados, ¿verdad? O sea, el sector hotelería va a depender mucho del sector aeronáutico también. Líneas aéreas también. Y qué va a pasar con las líneas aéreas. O sea, es todo un tema complejísimo, ¿verdad? Porque son los sectores más afectados por este tema de que están cerradas las fronteras, la aglomeración, el hacinamiento, que no tiene que haber mucha gente junta. Entonces, ni aunque le abramos, yo creo que la gente va a sentir cómoda en irse. Exacto. Hasta que no haya una realidad de recuperación, valga la redundancia, real, ¿verdad? Sí. Pero el esfuerzo que vamos a hacer para que todos
los vayamos recuperando en el corto plazo, va a ser el compromiso que tiene el presidente con toda la economía. Claro, mira, última sobre este tema, porque a mí a ver, Benigno, si ustedes tienen clara la película, por lo que estás contando, yo tengo un moderado optimismo, para mí genial, ¿verdad? Lo que pasa, y vos sabés, la crítica que yo te hice a vos hablando acá contigo y durante todo este tiempo es, digamos, mucha de la ayuda fue así, transversal, horizontal. Y yo siempre uso esta metáfora porque los golpes vinieron vertical a todos los sectores de la economía. A algunos no, pero a los que se les golpeó sí. Esos sectores no son necesariamente los más vulnerables y sin embargo están en pelota, ¿entendés? Entonces, lo que yo todavía no estoy viendo, después vamos a entrar en la parte de créditos, es que se les dé a ellos un mensaje, o sea, en términos concretos, como puede ser en el segundo plan, de decirle, papá, vos ganabas 6 millones, tu negocio, tenemos un plan para vos. Esa parte yo todavía no... Estamos desarrollando un plan para ellos. No es fácil un plan para ellos en este momento de incertidumbre, ¿verdad? Pero sí, yo tuve una virtual con los dueños de hoteles, ¿verdad? Y que vamos a seguir trabajando juntos en encontrar propuestas. Ellos lo que conocen mejor el sector que yo. Y que vamos a estar abiertos a recibir propuestas de ellos, porque como ellos ven posibles salidas que ellos están viendo, mi equipo está viendo también. Y seguramente vamos a encontrar algo que lamentablemente no hay acá, una solución que le alcanza a todos, ¿verdad? Va a tener que ser medio a cada uno sí, de claro, acuerdo a su tema. Hay que restringir porque es como cuando estás con el pan, hay que racionar el pan, punto. Sí, y hay que mirar todo el tema, el modelo de negocio, el futuro, cómo va a andar. Es todo un desafío enorme. Un pequeño, otro paréntesis. Cuando vos decís modelo de negocio, a mí me asusta un chiqui porque eso significa que el gobierno va a poder decir, no, este modelo de negocio no va a andar. No, yo no voy a decir, vos te vas a tener que ya pedir un crédito para resolver el problema y probablemente vas a pedir un crédito de 1 año, 2 años y tu modelo de negocio le va a tener que servir al banco para poder quedarse cómodo de que además de FOGAPI, que es la garantía que va a tener el crédito, ese 10, 15, 20, 30 o 40% que va a ser de recursos de ellos va a tener el retorno. Por ese lado yo te digo que hay que mirar, no por nosotros no vamos a decir, este sector no. Nosotros vamos a dictar programas en generales para ciertos sectores, ¿verdad? Pero no vamos a decir, nosotros no le vamos a ayudar al sector gastronómico, imposible, vamos a ayudar a todo el sector y dentro del sector gastronómico aquellos que tengan un modelo económico, un modelo de negocio que le permita la tranquilidad al que le va a dar el crédito de que sí, que vale la pena darle, a eso me refiero. Correcto. Tenemos que ir a la pausa, Nino, un ratito. Estamos de vuelta en un minuto. Seguimos con el ministro de Hacienda, Benigno López. Y Benigno, entremos pues entonces en esta cuestión de los créditos para las empresas. Yo te quiero ponerte un contexto, que ya me escuchaste 80 veces, pero te pido disculpas 81, te pido la paciencia. Tranquilo. Porque lo hablamos con José Cantero el domingo pasado aquí y todos estos días. Hay un hecho que yo sé que ustedes están trabajando, que es, los planes están, pero los bancos tienen miedo. Y José me confesó eso. Los bancos están con miedo. Y si no vencemos ese miedo, la plata no va a llegar. Y yo supongo que ustedes están viendo el problema, ¿verdad? Mira, yo creo que el problema fueron dos, básicamente, ¿verdad? Uno, la liquidez, de que los bancos, el sistema financiero quiere asegurar tener liquidez. O sea, de que si presta ciertos recursos, que son recursos del ahorrista, sí, señor, mañana viene el otro ahorrista y le pide devolverme mi CDA, no va a tener problema. Entonces, por el lado de la liquidez, yo creo que el banco tomó todas las medidas adecuadas para proveer liquidez al sistema, alrededor más de 2.000 millones de dólares en libertad para que a través del desencaje, a través de disminución de la tasa de política monetaria, o sea, por ese lado la liquidez, te podemos decir que está medio resuelto, porque hay, o sea, el estrés de la gente es mucho menor por el lado de la liquidez. O sea, aquí está. Y el de los bancos también es menor. El otro problema es que vos decís, la incertidumbre, el riesgo.
O sea, si vos no sabes qué va a pasar con la economía, si vos no sabes qué va a pasar con ese negocio en especial que te está pidiendo recursos, y hay un tercer problema también. Vos tenés miedo en prestar. Ese también está resuelto. Está resuelto por un lado, fondeamos FOGAPI, un instrumento que existe hace años, que nunca se usó y ahora nos damos cuenta nosotros y el sistema financiero que es un instrumento fabuloso para dinamizar el crédito en las pymes. Eso va del 60 al 80% de cobertura a la garantía, ¿verdad? Por la línea de crédito que le da al banco. Entonces el banco asume un riesgo del 20%. Ese riesgo en los clientes que tienen cierta fortaleza es un riesgo normal que pueden asumir. Desde que está funcionando desde el lunes pasado, las 38 entidades adheridas a la AFD ya recibieron su línea de crédito, su línea de garantía. Y hay un movimiento interesante y cada día hay más, según me explicaron todos. ¿Verdad? Me dijo el Banco Central, me dijo la Superintendencia de Banco, y me dijo la ASOBAN y me dijo gente de la BAFI y de la otra. O sea, eso va a funcionar, ¿verdad? Pero puede que no sea suficiente. También, entonces, ¿qué hicimos? La Cámara de Diputados trató un proyecto de ley para fondear FOGAPI más. Eso fue la semana pasada. Fue la semana pasada. Sí. Y para permitir que entren también las empresas un poco más grandes, ¿verdad? A criterio del equipo económico, definir que son un poco más grandes. Y el temor que habría ahí, que yo creo que está disipado, es de que las grandes no les coman a las chicas, ¿verdad? O sea, que no coman todo el paquete. El paquete. Entonces, tenemos un entendimiento ahí con la agencia financiera, el Banco Central, de que eso no va a ocurrir. Eso va a permitir, y se aumenta la garantía al 90% a las más chicas, a las más riesgosas. Entonces, el banco ya tiene un 10% de riesgo, entonces también va a tener la posibilidad de dar más créditos. No solo eso hicimos, conseguimos el fondeo, ¿verdad? Conseguimos un fondeo del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y conseguimos un fondeo de Fonplata, donde ese fondo va a tener adicionalmente a los 100, 330 millones de dólares más. O sea, 430. 430 millones de dólares, con eso, de acuerdo a los cálculos, se puede llegar a 2.000 millones de dólares de garantías o un poco más. Yo creo que ahí van a entrar muchas empresas. De lo que hablamos con diversos referentes, están expectantes de eso. Ojalá que tengamos la suerte de convencer al Senado y lo aprueben esta semana. Y eso va a dar más tranquilidad. Y no solo eso, también como el tema de la liquidez, para volver a la liquidez, es un tema otra vez de riesgo. Entonces hablamos con el Banco Central y el Banco Central es también banco de bancos, es prestamista de última instancia, es el que le tiene que dar la liquidez a su hijo, por decirlo de una manera eficiente, siempre y cuando la garantía la cartera sea bueno. Ellos lo pueden hacer eso normalmente, pero para sacar el miedo, porque la incertidumbre es tan grande en este momento en el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros le dijimos desde Hacienda, nosotros vamos a garantizarle al Banco Central la cartera que compra. De tal manera que si el Banco Central pierde, esa pérdida no esté en su patrimonio. Que sea una pérdida fiscal. Incluimos ese artículo en la ley, que también tiene medida de sanción. Y eso yo creo que para el manejo de la liquidez, la compra de cartera, el manejo financiero que hacen normalmente los bancos con el Banco Central en tiempos de paz va a poder ser más fluido, porque no va a haber riesgo para el Banco Central, entonces va a tener más libertad para hacer ese tipo de operaciones. Pensamos que con eso gran parte del problema que había va a dejar de existir, ¿verdad? O sea, va a ser mucho más agradable para todos ir a los bancos a conseguir los créditos, ¿verdad? El banco va a estar resuelto, va a tener resuelto su problema de liquidez y va a tener resuelto su problema de riesgo. Yo creo que ahí vamos a ver qué pasa cómo está para ver si tomamos medidas adicionales a eso. Claro, y me dijiste que había un tercer problema. El tercer problema es que muchas empresas que piden los créditos y que no consiguen el crédito es porque tienen problemas anteriores al COVID. Explícame un poquito más, porque José me dijo la misma cosa la vez pasada y yo me quedé... Yo hablo con los bancos porque me preocupa lo que me dicen los gremios de que no acceden al crédito. Yo hablo con ellos y me dicen, nosotros no tenemos problema de crédito. No tenemos problema de que no le podemos dar cosas que esperan que le demos porque nuestro mercado no da. Tasa del 3% a 15 años de plazo, de 10 años de gracia. Eso no puede dar el sistema financiero porque no tiene ese calce. Tampoco le podemos resolver el problema a aquellas personas, a aquellos clientes que no tienen forma de acreditar que van a poder recibir el crédito y que sobre todo van a poder devolver. Y eso también hay muchos que vienen con
pretexto del COVID, pero son problemas ya que tienen problemas 2, 3 años en su balance, ¿verdad? Entonces, digamos, son empresas en quiebra en síntesis. Son no en quiebra, pero con problemas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente a las empresas que tienen algún problema, este tema del COVID le genera mayor problema, ¿verdad? Pero no es principalmente el COVID, sino que ya tenían problemas, entonces el banco tiene miedo de darle el crédito. Y asumen de que el riesgo ni el 20% ni el 10% es suficiente para darle tranquilidad a sus recursos. Ahí vos me escuchaste ya venir a decir, pero voy a repetir para la gente que nos está viendo. Pero esa cuestión, y yo totalmente de acuerdo con el diagnóstico, esa cuestión pues se resolvió en Alemania con el plan Marshall. Obviamente el tipo viene con su empresa en quiebra. Además, no solo está en quiebra, su maquinaria está hecha pelota. Es más, y la maquinaria que quedó llevaron los franceses. Entonces, ¿cuál es tu plan, estimado? Vos tenés una empresa, tu plan para el futuro. Yo no entiendo por qué nuestros bancos no pueden decir, bueno, ¿cuál es tu plan para el futuro? Y le dicen, los planes, por eso te digo, todos los que tengan un plan para el futuro no van a tener problemas. Incluso el que tiene problemas. El que tiene problemas ya tiene problemas. Está bien, pero si puede... Entonces, por ahí pues tiene que volver a hacer un esfuerzo fiscal. No van a hacer los bancos eso. Los bancos no van a usar el dinero de la ahorrista para resolver el problema de una empresa. Eso debiera hacer en todo caso el Estado si es que tiene la espalda para hacer eso. ¿Verdad? Y entonces ahí nos vamos a la discusión que hay siempre con estos temas cuando te dicen, no, vos querés socializar las pérdidas. Porque al final, según los análisis de crédito, no te van a devolver y la pérdida va a ser el Estado. Y entonces es un tema muy complicado. Tengo entendido que esos problemas están medio disipados porque ahora todo el que tiene la posibilidad de tener un crédito va a tener, según lo que yo hablé con los bancos. Cuando sobre todo esté este FOGAPI que funcione para un poco más grande. Entonces, riesgo está resuelto, liquidez está resuelta y varios bancos empezaron a hacer programas importantes con el FOGAPI. ¿Verdad? Cuando vos me decís es 37 entidades que estaban en la AFD, sí. Ya es una cifra nueva, porque hasta la semana pasada que estábamos hablando con José aquí mismo, estábamos con 12. 37 son las que ya recibieron la notificación de que tienen la línea de crédito aprobada por la AFD. Pero ¿quién te dijo ya quiero? Depende de ellos usar. Dame entonces la cifra. ¿Quién ya te dijo quiero? Mañana te puedo dar, pero muchos usaron. Muchísimos están usando. Claro, pues mi punto yo creo que se va a acabar rápido, por eso que están todos expectantes de este nuevo fondeo. Claro. ¿Verdad? Y ahí tenemos también que están incorporadas entidades en la fiducia, que es otro instrumento para que pueda funcionar el crédito de manera adecuada. Están incorporadas cooperativas de crédito, casi 50. De alguna manera van a tener una liquidez que hoy no tienen. Las casas de créditos, que tampoco están comprendidos entre la FOGAPI por alguna cuestión histórica de falta de control, e inclusive ciertas operaciones de la Comisión Nacional de Valores. Entonces, todo el espectro del crédito está cubierto con las medidas que hemos tomado. Esperemos que sea masivo el uso, ¿verdad? Y que le alcance a muchas empresas. Yo tuve una reunión con algunos gremios importantes, ¿verdad? Donde el FOGAPI, por decirte, el FOGAPI fortalecido, les resuelve mucho su problema también. Ahora, vos tenés ese fondeo, digamos, ¿cuánto tiempo te moviliza? Ese fondeo me va a servir para casi... Estamos hablando de los 430 millones, ¿verdad? Hace de cuenta los 530, pero sumarle el 100 para hacer todo uno. De la fiducia. Y 5 por 2.500 millones de dólares. Puede llegar a alcanzar, más o menos, en garantía. Entonces la garantía va a ser por una parte del crédito también, entonces va a mover mucho. Y el mercado de crédito es casi 15.000 millones, ¿verdad? Entonces va a llegar casi a 5.000 más o menos. Porque una parte nomás lo que le van a garantizar, no todo. Claro, yo lo que no quiero es que te voy a contar y le pido a Héctor Cristaldo licencia, ¿verdad? Porque lo que nos explicaba él, pero ya hace 2 semanas, es de repente se necesita esto ahora para la cosecha de septiembre, creo que es, algo así. Y ellos estaban encontrando un parate, un trancazo ahí por una diferencia de criterio con Raúl Vera Abogado, que estuvimos hablando con él también en el mismo programa. Sí. Y la cuestión era, bueno, ¿cuánto es gran empresa? ¿Y cuánto puedo arriesgarme yo, sistema financiero, por una gran empresa que no tiene ninguno de los instrumentos que vos estás mencionando? Pero te menciono esto, Benigno, para saber si el fondeo de ahora es suficiente. No sé si va a ser suficiente, va a depender de la cantidad del apetito, va a depender si le dan a todos también, pero de la información preliminar que tengo de los bancos y de las empresas, ese fondo les va a permitir a gran parte de ellas pasar el problema, ¿verdad? Y después veremos, si hace falta más recursos, veremos cómo podemos hacer. Hay formas que se pueden también capitalizar el FOGAPI que no necesariamente necesiten recursos frescos. Vamos a ir analizando, ¿verdad?
Perdóname la ignorancia. ¿Qué, por ejemplo? Emisión de deuda del propio FOGAPI y que compra alguna caja. O sea, bonos que el FOGAPI... Sí. Ya entiendo. Sí. Estamos estudiando también esa posibilidad. O sea, todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, nosotros vamos a usar el equipo económico. Bueno, ahora la cuestión velocidad. Vos me dijiste, bueno, ya está resuelto, pero ¿ustedes están midiendo la velocidad del impacto o no? Estamos midiendo la velocidad del impacto, pero la velocidad es la que tiene que ser. No podemos irnos más rápido de lo que nos vamos. Acordate que la ley tiene un mes y todos sus programas están funcionando. Y esta es una ley nueva, ¿verdad? Que va a tener su impacto si es que sale. La ventaja que tenemos, los recursos ya están. O sea, necesito la autorización legal para usar. Voy a hacerte muy bruto y te pido, si estoy pero equivocado, yo entiendo tu pregunta. O sea, generalmente la rapidez no es la misma que la persona que está esperando el crédito. El Estado es un poco más lento. No, espera, te quiero graficar porque, y si te parece boba la pregunta, decime, no es muy boba tu pregunta. No, pero en serio te digo. Según los datos que se están publicando, tenemos 7.000 empresas en problemas. 7.000. Yo lo que quiero saber es si el gobierno tiene algún tipo de medición que le diga, hoy entraron a pedir crédito 500 y mañana 400 y pasado, y entonces hay un porcentaje que vos puedes decir, bueno, mira que de las 7.000 tenemos 25% que ya pidió. ¿Hay alguna medida de eso? Bueno, ¿no? Podemos tener, pues yo no sé si son 7.000, 700.000 aportantes no tiene IPS. 7.000 empresas están diciendo todo. No sé yo, 7.000 aportantes, 700.000 aportantes tiene IPS. Y claro, para que sea 7.000, tiene que tener, cada empresa tiene que tener por lo menos 10. Y por eso te digo que hay una, o sea, acá tenemos también un mundo subterráneo que hay que ponerlo. Bueno, pues eso no está en el mundo formal. O sea, hasta el informal también tiene su reclamo y le vamos a atender, porque no vaya a mezclar con los números de la formalidad. Ajá. ¿Verdad? Yo no sé cuántas empresas hay, pues no sé si son 7.000. Yo te digo, aportantes de IPS son 700.000. 700.000 trabajadores. Trabajadores. Sí. Y por 7.000. Sí, te da 10. 10 empresas nomás hay en Paraguay. Cada empresa tiene 10 funcionarios. De ahí te puedo decir que hay 3.000 entre las binacionales, 17.000 de IPS que están ahí. O sea, yo no sé si son 7.000 empresas las que están con problemas. No, yo hablo, Benigno, con las cifras públicas. No tengo ni, o sea, yo también leí y le pregunté a la gente, ¿verdad? Le pregunté O sea, espera, vamos a hacer una cuestión de consenso numérico. ¿Vos leíste lo mismo que yo? Yo leí lo mismo que vos. Bueno, o sea, porque no quiero... ¿entendés? O sea, entonces, bueno, es un dato que se está manejando. Es un dato que se está manejando. Y yo creo que acá también tenemos que aprender que es el momento de que todos nos tenemos que dar cuenta que la informalidad al final no paga. Y todos generan un programa de formalización de toda la economía, para que estas empresas que hoy no tienen dónde recurrir, tengan dónde recurrir el día de mañana. Bueno, y ahí yo te hago un pequeño reclamo, que yo sé que no es tu jurisdicción, por eso no te estoy puteando, digamos, pero te hago el pequeño reclamo. Esta era la gran oportunidad de formalizar al país entero. Y sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y después? Y estamos haciendo, vamos a hacer. Todos estos números que tenemos, todos estos esfuerzos que están, van a seguir para formalizar el país. Porque a toda esa gente que está recibiendo los programas bancarizados... Toditos están hoy toditos le conocemos. El trabajo que se hizo competitivo de tener a través del sistema de la tecnología es un cambio fundamental de paradigma. Eso nos va a dar a nosotros muchísima información para los programas justamente de formalización de la economía. Espera, espera, todo el tercer tema se me queda en el... No, espera. Bueno. Ahora, Benigno, vos para amortizar tus recursos tenés que mostrar cuentas. Eso es lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Y ahí es donde yo no veo, sinceramente te digo, no del gobierno, tengo que decir esto, no del gobierno, pero en la base de sustentación del gobierno, en el Congreso y en los otros partidos, no veo yo el sentido de urgencia que se necesita para hacer la reforma de la ley de función pública, la reforma de la ley de contrataciones. Si vos mirás todos los escándalos que surgieron a partir del COVID-19, el tema de la compra china, la otra compra, herea, todo esto, viene por el tema de la ley de contrataciones, Benigno, eso no puede continuar. Ya hablamos un par de veces, pero vale la pena repetir, ¿verdad? Justamente el plan de reforma de mejora de la calidad del gasto, que no es la reforma del Estado en sí, justamente contempla la reforma del proceso de compras públicas, ¿verdad? Estamos trabajando en el proyecto de ley, ese todavía no está terminado. Pero hemos puesto en vigencia un nuevo decreto al principio del año que permite un proceso más
eficiente, ¿verdad? La discusión que hay con el COVID y compras públicas es que la velocidad de la necesidad no se compadece con la velocidad de los procedimientos y ahí ocurrieron muchos problemas que estamos tratando de resolver a través de posiblemente centralizar las compras, ¿verdad? Estamos viendo qué solución le damos, pero sí, es clave la idea de Hacienda es tener un único comprador, como tiene Chile, una sola unidad de compra de todo el Estado. Terminó la discusión. Vos querés comprar, te vas a tener que hablar con el que está ahí y ponerte de acuerdo en las condiciones, en los plazos y no tener esta competencia que tenés, donde los precios vos no sabés por qué son diferentes entre instituciones que compran lo mismo. Exacto. ¿Verdad? Pero vos tenés el proceso, pues si en el proceso te cambian los precios, no tenés mucho para hacer. Entonces, si tenés un solo proceso, una sola entidad, una sola autoridad, creemos que va a ser fundamental. Hay un plan experimental de Pablo Sait con la tienda virtual, que estamos viendo qué efecto va a tener, pero el camino yo creo que es la centralización del proceso de compra. No puede ser que cada uno compre por su cuenta. Está demostrado que es ineficiente, que es lento, que es caro, que no tiene la suficiente competencia. Entonces, cuando no tenés competencia, tenés precios diferentes, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Entonces, yo creo que ese es fundamental. El otro lugar fundamental de la reforma del gasto es el sistema de protección social. Nosotros hoy tenemos programas de protección, pero no tenemos sistema. Entonces, nosotros podremos muy bien estar pagando Ñangarecó, Tecoporá, adultos mayores. Estamos pagando algunas duplicaciones en algunas familias y algunas no reciben nada. El sistema de protección también se está trabajando en eso, ¿verdad? Creo que va a ser importante y entra dentro del concepto de la mejora del capital humano. Y el otro lugar es el servicio civil, el organigrama, las funciones, cómo vas a pagar en el sector público. Eso sí, vamos a terminar, yo creo que está terminado el borrador, vamos a discutir esta semana en Hacienda y vamos a enviar a la comisión bicameral la próxima semana. Con respecto a, esos son los básicos de estos temas, ¿no? Porque tu tiempo se agota. Pero, de cuanto a la urgencia, yo creo que todos estamos viendo la urgencia porque todos vamos a tener un mundo diferente y un país diferente en cuanto a su necesidad y recursos. Pero fíjate, si no hacemos el cambio, yo no sé cómo vamos a hacer el manejo del Estado los próximos años. No, pero atendé, Benigno, te voy a decir esto y nos vamos a la pausa, y vos te quedás con el cierre, pero yo te voy a decir esto. Fíjate vos en el proyectito de Sergio Godoy, que son 30 millones de dólares o 70 millones de dólares, no sé qué, y la Cámara de Diputados ya puso un... Son 10, no son 70, no son 30. ¿Cuántos son? 10. Peor todavía. Pero tenés que ver qué toca. Está bien, pero ponés 10, o sea, por 10 millones estamos atrasando la cosa. Imagínate vos que querés cortar 1.500 millones. No, pues yo le aprecio mucho a Sergio Godoy. Pero yo creo que es una persona muy bien intencionada. Yo apoyé su proyecto. Pero yo digo que esa no es la reforma. No, claro que no es la reforma. Esa no es la reforma, solamente el salario a la parte de arriba de la tabla de posiciones, donde vos tenés que tener la gente que tiene que ganar bien. Que tiene que hacer la gestión que vos reclamás hoy, que sea eficiente, ¿verdad? ¿Cómo vas a retener a esa gente después? No sé. ¿Verdad? La reforma tiene que ser la otra, donde está la clientela que dicen. No, que totalmente, se dice, 1.000.000% de acuerdo. Yo te señalé nomás por la cuestión de cómo los tiempos están corriendo. No, pero ahí, por ejemplo, tocan dos cosas que hay que mirar. Por ejemplo, de los 10 millones, 5 millones hacen al incentivo en la Secretaría de Tributación y Aduanas, ¿verdad? Entonces, eso hay que analizar bien, que no sea que por querer ahorrar 5 millones vos te quedes sin 500 de recaudación, ¿verdad? Y en salario son $170.000. Y los otros gastos son viajes. Yo no sé si está bien que la definición de cortar esos viajes está bien en la ley, ¿verdad? Hay que analizar cómo afecta a cada entidad, porque nosotros tenemos mucha participación oficial afuera. Yo creo que hay que cortar todos los viajes que no tienen sentido, pero no los que tienen, ¿verdad? Y el otro lugar que toca mucho, es casi $2 millones, es publicidad. Está bien, no vamos a pagar la publicidad, que no quieren que se pague, perfecto, yo no tengo problema con la publicidad, pero vos tenés campañas importantes de abrazos, una cantidad de campañas que tenés que pagar de ahí. Por eso es lo que el diputado pidió, que les desglosemos el impacto del ahorro, no por tirar hacia afuera el tema. Y aparte tenemos nuestra reunión con la Comisión del Gasto, ¿verdad? Con la Comisión también de la Reforma. Nos reunimos el lunes pasado, le estamos enviando mañana un informe de cuál es nuestro plan, ¿verdad? Y yo creo que de la reunión que yo tuve, hay mucho compromiso de llevar adelante esto. Dame un segundito. Volvemos y para cerrar, en un ratito.
Bueno, nos estamos yendo y, a ver, Benigno, en 2 semanas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a hablar de la reactivación en tu programa. Bueno, porque vas a tener ya listos los proyectos. Vamos a tener listo el plan, vamos a tener ya cerrado con la gente de economía del Banco Central, todo el equipo económico está trabajando. Pero el principal me tenés quiero saber qué vas a hacer, el Congreso Nacional. Yo tengo confianza, mira, las reuniones que tuve con ellos fueron muy buenas, o sea, la reunión que tuvimos sobre todo en la Comisión de la Reforma, yo veo que todos los diputados y los senadores están con ganas de aportar, de apoyar, quieren participar. Es más, sentí que no quieren ser meros pasapapeles, porque algunos pensaron que, bueno, vos vas a llegar, no, vamos a discutir con ellos ahí, vamos a escuchar sus ideas, ellos van a socializar. Y lo que les sorprendió, ya teníamos muchos proyectos avanzados, ¿verdad? O sea, no solamente la ley, no solamente vamos a hablar de estos 3 temas, y vamos a hablar también de la reforma de la salud, de la reforma de la educación, de la reforma de las empresas públicas, de la reforma de las pensiones, todo vamos a hablar ahí. Entonces yo estoy muy entusiasmado con avanzar en esas conversaciones con ellos, ¿verdad? Pero yo la urgencia que tengo es que vos te puedas ir a la Bolsa de Nueva York y decir, miren señores, acá hicimos esta reforma y esto es para amortizar la deuda que usted nos da. Sí, voy a poder hacer eso. Sí, pero dame tus fechas, dame tu cronograma. Voy a poder hacer, yo creo que este año vamos a tener gran parte de las leyes aprobadas, tengo mucha confianza en el Congreso. Este año, pero ¿de qué nos sirve para...? O sea, yo quiero ahora. Ya sé, pero hay que manejar la ansiedad. Yo quiero el año pasado, pero no puedo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que nuestro objetivo tiene que ser que gran parte de esto se aplique en el presupuesto de 2021. 2021. El año que viene. Claro, del año que viene. Que ya empiece a aplicarse. Las nuevas reglas, los nuevos criterios, las nuevas formas. Yo creo que para mí, desde el punto de vista de Hacienda, para Hacienda eso es un éxito. Bueno, ojalá que salga. Benigno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sinceramente, te agradezco la paciencia que tenés, porque mira que yo quiero contarles, estimado amigo, que yo le repito al ministro, y un día esto me ha tirado un botellazo por la cabeza, pero no importa. La cuestión es que la guita esté para reactivar la economía y rápido, ¿verdad? Eso nomás es. Vamos a hacer todo lo posible. Bueno, contratado 2 semanas. En 2 semanas. ¿Ya está? Ya está. Hecho. Dale. Nos vemos el domingo que viene. Chao.